Bueno, yo voy a empezar mi ponencia. ¿Ahí se escucha bien? Ahí. Un poco para empezar quería comentarles, definir qué es la psico-oncología. Me parece que es como algo que da, un concepto que da cierto marco a todo de lo que estamos hablando hoy. La psico-oncología es la confluencia de dos disciplinas, la psicología y la oncología, la unión entre ambas. Y bueno, surge porque si bien el cáncer es una enfermedad física, orgánica, creo que el testimonio de Natalia nos muestra muy claramente que produce un impacto y un desajuste en todos los otros aspectos de la persona, en lo emocional, en lo psíquico, en sus vínculos, a sus allegados, en todos los roles que desempeña esa persona, sociales, económicos, laborales, en lo espiritual, en lo existencial, en el sentido vital de esa persona. Por eso es que surge esta ciencia tan específica, una nueva especialidad. Bueno, elegimos este título, Todo lo que se enferma con el cáncer, no con la idea de patologizar aún más a las pacientes ni a la enfermedad misma, que ya tiene tantos prejuicios y tabúes encima, sino más bien con la idea de concientizar, de visibilizar, de hacer visible. Esta es una campaña que existe a nivel mundial, que tiene que ver con generar, en un mundo en el que vivimos con tantas prisas y con tanto individualismo, generar empatía, promover el cuidado por el otro, generar, humanizarnos básicamente. ¿Por qué? Porque es el cáncer con mayor prevalencia a nivel mundial actualmente, es el cáncer de mama, es el que más frecuencias tiene de casos. Entonces, nosotros lo que pensamos es que esto nos puede tocar a nosotros o de cerca, y la idea de este encuentro es brindarles más herramientas, recursos, información, de alguna manera algo que nos ayude a todos los que nos toca, como en nuestros distintos roles, a atravesar esta circunstancia de la mejor forma posible. ¿Cómo llegan las pacientes a la consulta psico-oncológica? Devastadas, ¿no? Con toda esta marea que las arrastra, como bien describió Nati. A veces las deriva el oncólogo, a veces el mastólogo, por ahí si lloran mucho, si hacen demasiadas preguntas, si las ven demasiado ansiosas, si manifiestan miedo o que no quieren hacer el tratamiento. Algunos médicos lo recomiendan o lo sugieren de rutina, otros nunca lo mencionan, esa también es una realidad. Bueno, esta imagen un poco grafica todo eso, ¿no? Las búsquedas en Google y todo lo que uno atraviesa en esos momentos. A veces es la familia, las amigas, alguien que dice, bueno, yo te voy a contactar, te voy a pedir el turno, voy a buscar, voy a averiguar, un poco para brindar eso, que tengamos las herramientas o la ayuda especializada para atravesarlo de la mejor forma. La gran mayoría de las pacientes consulta luego del diagnóstico inmediatamente, luego de este gran impacto. A veces eso coincide con el momento de iniciar los tratamientos. La palabra quimioterapia genera mucho miedo, el someterse a una cirugía también. También algunas pacientes consultan cuando ya atravesaron todo el proceso, un poco pienso que es con el afán de reconstruirse después de todo eso vivido. ¿Qué es lo que sucede? Una mala noticia. Tenés cáncer. En salud es una mala noticia se define como aquella que de alguna forma cambia drástica y negativamente la idea que uno tiene de su porvenir. Entonces, este impacto inesperado, disruptivo, desorganiza la vida, interrumpe todos los planes y proyectos que teníamos hasta ahí, a veces hasta qué pensaba hacer la semana que viene. Afecta y un poco pone en jaque quién soy, qué quiero, de dónde vengo, hacia dónde voy. Es una amenaza franca hacia todos los recursos que tiene esa persona, hacia todos los aspectos, y genera esto, la sensación de no tener los recursos suficientes para hacerle frente.
Esa es una definición de distrés psicológico o de sufrimiento. Es sin dudas también una herida narcisista, una afectación a la autoestima, genera una afectación de la identidad. Los efectos adversos, la alopecia o la caída del cabello, ¿no? que es tan característica y tan estigmatizante, que generan muchas veces los tratamientos, la quemazón en la piel que puede provocar la radioterapia, las cicatrices por una mastectomía parcial o total, la falta de ganglios axilares, todo lo que más mencionan las pacientes como causa de sufrimiento, además de las náuseas y los vómitos, la falta de fuerzas, esto de las bajas defensas que por ahí generan una tendencia al aislamiento. Tengamos en cuenta también que es una parte del cuerpo particularmente cargada de significados, de distintos significados tan fuertes para la mujer, la feminidad, la sexualidad, la maternidad, la función nutricia, todo está concentrado en esa parte del cuerpo. Entonces, digo, bueno, todo esto genera ese impacto, verse al espejo, cuando es soportable verse, porque muchas pacientes pasan mucho tiempo evitando los espejos de la casa, pero verse al espejo y no reconocerse. Puede aparecer depresión, sí, es frecuente, no necesariamente como un trastorno psiquiátrico con todos sus criterios diagnósticos, pero sí con todos estos síntomas: tristeza, vacío y desesperanza, desconexión o tendencia al aislamiento, dificultad para disfrutar, para sentir el placer por cosas que antes uno disfrutaba, apatía o desinterés, alteraciones en el apetito o en el sueño, en más o en menos, comer mucho o no comer nada, dormir poco o dormir demasiado, enojo, irritabilidad, etc. Ansiedad también, con sus distintos síntomas, los emocionales: miedo, tensión, intranquilidad, irritabilidad, desesperación, pánico. Síntomas físicos están vinculados a la ansiedad, la sudoración, mareos, alteración en la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, insomnio. Y también síntomas cognitivos, esto de la preocupación excesiva. Toda preocupación es normal, por supuesto, y más en una situación como esta, pero hablamos de algo que excede y que un poco arrasa. El pensamiento catastrófico, que también, bueno, Natalia nos dio unos ejemplos fantásticos, ¿no? De pensar los peores escenarios posibles y además con la certeza de que van a suceder. La ansiedad nos genera eso. El deseo de acelerar el tiempo, ¿no? De que ya estar en el mes que viene, en el año que viene, que todo esto ya haya quedado atrás. La visión sesgada o de túnel, que nos nubla el resto del campo, solo podemos ver una sola cosa. Entonces, como digo, todo esto puede ser parte del proceso adaptativo y del inmenso despliegue de recursos que tiene que movilizar una mujer para adaptarse, para acomodarse a esta situación, para elaborarla y para salir de esta verdadera crisis vital que implica el diagnóstico de cáncer. Pero también pueden llegar a constituir un trastorno y en ese caso es súper importante valorar, evaluar y detectarlo a tiempo, derivar al psiquiatra, trabajar en conjunto en un tratamiento combinado de psicofármacos y psicoterapia. Trabajar de manera interdisciplinaria, como yo suelo decir a mis pacientes, remando todos para el mismo lado. Otra metáfora que suelo usar, porque me parece que expresa bien lo complejo de esto, es la de la mesa. Tomo esta frase de un colega que me gusta mucho: estar es una potencia enorme. Y la mesa básicamente sería donde está cada una de las pacientes mientras atraviesa su tratamiento, contando sobre esa mesa con todo lo que ella es, con todos sus recursos intrapersonales, sus fortalezas, sus debilidades. Y en las patas que la sostienen, esa estructura, ese andamiaje, son su familia, sus allegados, sus seres queridos, amigos, el equipo de salud, la ciencia, los tratamientos, sus valores, sus creencias, su fe. También estos grupos de pacientes, estas campañas, todo eso brinda sostén, brinda cuidado y apuntala de alguna manera a lo largo de todo el proceso. Y remarco largo y proceso, porque el cáncer no dura 2 semanas.
Muchas veces ante el primer impacto aparece todo el mundo, la tía lejana, la vecina de abajo, los compañeros de primaria, y cuando van pasando los meses ya no aparece tanta gente. Y a lo mejor cuando uno necesita no está quien lo acompañe a una consulta, quien lo ayude con un trámite o con una gestión, o quien acompañe un poco la soledad o todas estas emociones que vimos que aparecen. Desde los cuidados paliativos, que es mi otra especialidad, hablamos de comunidades compasivas, es algo que se está gestionando en todo el mundo, que tiene que ver con justamente armar redes de cuidado en las comunidades para poder acompañar y apoyar a las personas que están atravesando una situación de enfermedad. Creo que estas campañas también tienen que ver con eso, ¿no? Con concientizar, más allá de todo lo que ya se habló en la charla anterior, de los chequeos y de la prevención, también de cómo acompañar. Y por último, porque no queda tanto tiempo, esto me parece importante, 3 posiciones por ahí diferentes que yo trabajo con mis pacientes de cómo de alguna manera representan una respuesta psicológica ante la situación de enfermedad, una forma de vivirla, de transitarla. Una de ellas sería soy la enfermedad. La otra es estoy enferma. Y por último, tengo esta enfermedad. Pueden ser sucesivas, es un recorrido posible en este proceso de adaptación que hemos mencionado. Tienen que ver con el grado de identificación que la persona va a tener con la enfermedad, con el cáncer, con el lugar y el peso que le va a otorgar en el contexto de su vida, de su historia y de su identidad. Como también en sentido inverso con la distancia que pueda lograr respecto de esta circunstancia que le ha tocado atravesar, que no esperamos que sea lo que defina su historia. En un primer momento es normal, por supuesto, que las pacientes se encuentren absolutamente tomadas por esto, que no puedan pensar ni hablar en otra cosa que no sea cáncer. La atención está puesta por completo en el cuerpo, en cada síntoma, en todo lo que gira alrededor del tratamiento. Es más, yo por ahí les digo que le entregan el control remoto de su vida al oncólogo durante cierto tiempo. Pero después es preciso avanzar y salir de ese círculo, volver a poner interés, retomar otros aspectos de la vida y poder proyectarse más allá del próximo ciclo de quimioterapia o del siguiente control. Finalmente es necesario trabajar para trascender a esta circunstancia, recuperar la propia identidad, muchas veces diferente, enriquecida, afortunadamente en la gran mayoría de los casos. Una paciente me decía que le tenían que dar un nuevo DNI porque era otra persona. Y en esta etapa es posible recuperar el deseo, más que nunca conectado a la vida. Vuelven a importar otras cuestiones, ¿no? La libreta escolar de los chicos, cuánto sube el dólar, el chusmerío de turno, todo eso vuelve a tomar escena, a tener espacio en la vida de esa mujer. Y es el momento también de retomar proyectos a lo mejor demorados, postergados, un viaje, una salida con amigas, una reconstrucción mamaria, ¿por qué no? En fin, seguir siendo Natalia, en este caso, la arquitecta, madre, esposa, hija, amiga, que además tiene cáncer de mama. O Sandra, que quería compartirles, es una paciente mía que hizo esta muestra de fotos que Lucía compartió muy generosamente. Me parece también maravillosa la fotografía como arte y esta manera de reflejar que puede seguir siendo mamá, amiga y una mujer hermosa con una sonrisa fantástica que le encanta maquillarse y es súper coqueta y que bueno, y además tiene cáncer de mama. Muchas gracias.